noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45 y el día jueves. Soy Quique Godoy y como siempre estamos con Claudia Méndez Arriaza. Claudia, buenas noches. Quique, estamos comentando más de la política salvadoreña que de la guatemalteca. Nos va a pasar todavía hasta el resto de la semana, pero además hoy, como usted lo dijo hace un momento, me acompañan 3 damas aquí en el panel, de las pocas veces que hay más mujeres que hombres aquí en el panel, así que bienvenidas a ambas y gracias por acompañarnos. Hoy nos acompañan acá en el set Gabriela Rodríguez, quien es exrelatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes y presidenta del Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes. Nos acompaña también Sharon Granados, coordinadora de proyectos del Centro Internacional para los Derechos de los Migrantes, CIDEUM. Buenas noches ambas, bienvenidas. Buenas noches. Gracias. Y vamos a comentar justamente acerca del tema cómo el crimen organizado tiene efectos en los migrantes centroamericanos en general. Así que les pido que nos conversen un poquito acerca del tema, vamos a charlar acerca del mismo. Sharon, por favor. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos esta noche acá porque estamos impartiendo un proceso de formación en Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte de la región centroamericana, Guatemala, Honduras y El Salvador, compartiendo con distintas instancias, funcionarios públicos, sociedad civil, medios de comunicación también, algunos hallazgos y algunos datos importantes en referencia a la movilidad de las poblaciones migrantes que son desplazadas forzadas por el sistema criminal o el crimen organizado, como lo conocemos, y su modus operandi en los distintos niveles, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos compartiendo a raíz de un estudio que realizamos en el año 2012 de necesidades de protección generadas por las nuevas formas de violencia, que se ha constituido pues como un motor, ¿verdad?, de movilidad, de impulso para que las personas tengan que salir de sus lugares de origen. En síntesis, ¿cuáles son las grandes revelaciones de ese estudio del 2012? ¿Cómo es esta movilidad forzada que el crimen organizado llega a desplazar a esas comunidades? Bien, bueno, existe uno de los principales hallazgos es que hay una apropiación territorial muy fuerte y un modus operandi muy que contempla una estrategia territorial en la cual hay redes y puntos de operación muy importantes y que controlan toda la región. O sea, esto es una situación o un fenómeno transnacional que no podemos enfrentar a nivel nacional, que eso es lo importante de reconocer a nivel de los estados, ¿verdad? Entonces, tenemos poblaciones que sin importar cuál sea la causa de su movilización, ¿verdad?, que lo motiva a salir de su lugar de origen, siempre va a estar inmersa en un espacio de altísimo riesgo a la hora de salir de sus lugares de origen hasta los países de tránsito y los lugares de destino, precisamente por esta estrategia territorial. Un poco antes de entrar a la grabación hablaba Gabriela que hacían el énfasis con las autoridades sobre la necesidad de proteger a esos migrantes. La pregunta es, ¿se puede proteger realmente a los migrantes? En ese largo viaje que tiene diferentes procesos y no solo diferentes estaciones geográficas, ¿cuándo y cómo se puede proteger a ese viajero indocumentado que viaja además sobre redes y caminos clandestinos? Bueno, buenas noches, 1.000.000 de gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Reconocer también que agradecer a la Alianza Camina, que es un grupo de organizaciones, Avina, Open Society y la Fundación Ford, que está, digamos, apoyándonos también en este ejercicio de sociedad civil y el EED de Alemania. El asunto que usted ha mencionado, el estudio nace a raíz de una solicitud que me hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces nos asociamos CIDEUM, ACNUR, y realizamos el estudio en el equipo de CIDEUM. Sharon, que es geógrafa, experta en geografía social, lo hicimos in situ. O sea, eso significa que entre México y Panamá con Costa Rica estuvimos casi un año viajando y ha sido algo muy interesante porque no es un estudio de escritorio. Ya ha sido presentado oficialmente, ha sido presentado también a los estados miembros de la Conferencia Regional de Migración. Pero ante la pregunta concreta que me hace, yo le diría la protección internacional de estas personas está en crisis profunda en este momento, porque si bien es cierto no estamos en guerra abierta, tenemos una cantidad de homicidios mayor al periodo de la guerra de los 80.
Entonces es algo grave, o sea, si Siria en este momento está en guerra, o sea, hay mucho muerto. El problema del nivel de homicidios que hay y las noticias en general que se escuchan, hay una falta de protección nacional y una necesidad también de protección nacional, de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. Por lo tanto, los migrantes están un poco en condiciones vulnerables. Como son población altamente vulnerable, hemos visto que lo importante es protegerlos. ¿Cómo los protegemos? En la mañana hablábamos de que Guatemala, digamos, sabiendo que esto es regional, porque el crimen es transnacional, estamos entre Colombia y México, ¿no es cierto? El asunto de la migración es que efectivamente las personas se mueven, pero no necesariamente para buscar el sueño americano. Se están en este momento moviendo dentro de sus propias fronteras por amenazas, extorsiones, que no vamos a entrar en mucho detalle porque para eso está el estudio, pero también necesitan protección. Nuestra gira obedece a esto de que estamos en Costa Rica y en otros países dialogando con los distintos poderes para dialogar, no solamente con el nivel, también con el nivel judicial. Hay un tema que me llamó la atención también de la información, porque cuando uno piensa en crimen organizado, piensa mucho en narcotráfico, se piensa también en tráfico de armas, pero el tema del tráfico de personas. Sí. Tienen identificadas más de 2.500 niños, niñas, adolescentes que posiblemente están desaparecidas, vinculadas a alguna de estas redes de trata de personas. Hablemos un poco de esta parte, Sharon. Efectivamente, al ser tan frágil, digamos, la población que está en el tránsito y a donde están mezclados distintos y diversos actores que funcionan en este sistema y en lo transnacional, los grupos vulnerables que están identificados dentro del estudio son principalmente los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Los niños pueden ser aquellos niños que viajan solos o aquellos niños que han sido separados de sus padres. Y aquellos solos son los que van en busca de sus padres porque han sido forzados a salir y ha habido una desintegración familiar. Entonces, efectivamente, estas personas menores de edad están en altísimo riesgo de caer en redes de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes. Finalmente, para un niño toparse o encontrarse con una persona de estas al final es la que le facilita, ¿verdad?, esa movilidad. Entonces, el aspecto psicosocial es fundamental cuando hablamos de protección para estos niños, ¿verdad?, para estos niños que al final se ven tan vulnerados en el tránsito, ya fueron vulnerados en sus lugares de origen. Ahora, durante el tránsito, estos niños tienen que comer, que avanzar en el camino. Hay niños que ni siquiera saben hacia dónde van, hacia a dónde están sus padres. Entonces, son mucho más vulnerables a caer en estas redes, considerándolas como espacios en los cuales ellos van a tener seguridad, a tener un respaldo, a tener garantizada esa movilidad y ese encuentro con sus padres. Hay muchísimos niños desaparecidos que han salido de sus lugares de origen acompañados de un coyote o de una persona, digamos, que los va a movilizar y que han sido prepagados, digamos, por sus propias familias, que incluso han mandado el dinero desde los lugares a donde ya han llegado, para moverlos, exactamente. Usualmente hablamos del coyote o la persona que los traslada como la primera persona que afecta y que viola los derechos fundamentales de estos niños y también de las demás personas, pero se hablaba antes muy poco de también las policías, especialmente la federal o todos los casos que se han dado en México en los cuales se descubre que hay tanto policía local como policía federal involucrada en los peores abusos de derechos humanos. De hecho, se conformó una comisión especial en el Congreso mexicano para hacer una investigación a raíz de la muerte de los 72 migrantes en el 2011. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa investigación? ¿Cuánto se ha revelado de la responsabilidad de estas policías y cuánto han cambiado los mexicanos esos parámetros? Sí, yo quisiera aclarar algunos conceptos cuando decía el señor en relación a que tratemos de hablar claro que la trata de personas es un delito muy grave contra la persona humana, ¿de acuerdo? Y el tráfico es el ilícito de migrantes, digamos, en el lenguaje universal la gente dice tráfico y trata de personas, o sea, es importante no confundirse porque uno es
un ilícito contra la soberanía del Estado, que sería el tráfico ilícito, el paso del coyote, y otro es directamente, claro, las personas que son explotadas, engañadas, trasladadas. El asunto es de su pregunta en relación a cuando hay policías y hay autoridades, digamos. Autoridades mexicanas especialmente. Sí, yo diría que en el estudio, ustedes lo pueden leer, lo pueden profundizar. O sea, desgraciadamente existen, cuando decimos algunas autoridades involucradas, o se detectó en los hallazgos. El tema es, yo no puedo decir solo autoridad mexicana, porque estaría aquí haciendo una acusación, digamos. No, el tema es bien grave, porque sí hay el crimen organizado transnacional traspasa las instituciones y las fronteras. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener, y me imagino el miedo que provoca en las personas, en el pueblo, en la comunidad, y lo que explicaba Sharon con números posteriormente, digamos, dónde vimos y dónde localizamos el mapeo que hemos hecho, que son desgraciadamente las grandes rutas, y son efectivamente donde aparecen fosas y ¿Es México masacres. ¿Es México el lugar principal en donde ocurren este tipo de hallazgos? Ocurren, perdón, mira, si yo, como soy una persona de bastante edad, hace más de 10 años yo estaba, desde el 98 trabajando en Colombia, en pleno conflicto armado, con desplazamiento interno, con la presencia del Alto Comisionado para los Refugiados dentro del país. Ahí quiero acercarme un poco al tema de la protección. ¿Quién nos da protección cuando somos perseguidos? Es el ACNUR. Y si un país pide a la presencia del ACNUR, es muy importante, porque tiene necesidad y tiene un planteamiento político de solicitar la presencia del ACNUR. Después de este estudio, hace 2 años ya, ahora tenemos presencia de oficiales de protección de ACNUR en estos países y aquí en Guatemala. Terminando ustedes ahora esta parte de la socialización y de las capacitaciones, esto permite tener herramientas que implementen algunas acciones específicamente las autoridades locales. Sí. Ese es el objetivo de esta... Sí. Digamos, a nivel de la región tenemos acuerdos dentro del marco de la CRM, la Conferencia Regional de Migración, donde participan los estados, en las cancillerías y también, digamos, los niveles de los ministerios de seguridad, gobernación y la Dirección General de Migración. Estamos dialogando muchísimo con ellos directamente, porque es importante que la sociedad civil también se acerque y dialogue, porque también ellos están viendo eso y bueno, no es una cosa que aquí están los buenos, aquí están los malos, tenemos que ver en qué forma trabajamos todos juntos. Gracias, Gabriela. Gracias, Sharon, por habernos acompañado y por compartir esos temas y por compartir acá en nuestro set. Así que gracias a las dos. Gracias a usted. Buenas noches. Muchas gracias. Tenemos que ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.